Christi secundum Mateum. Continuación de nuestro Señor Jesucristo según San Mateo. En aquel tiempo vino Jesús con sus discípulos a la granja que se llama Getsemaní y dijo a sus discípulos: sentaos aquí mientras yo voy allí a orar. Y llevándose a Pedro y a los dos hijos del Zebedeo, comenzó a contristarse y a abatirse. Entonces les dice: mi alma está triste hasta la muerte, aguardad aquí y velad conmigo. Luego, adelantándose un poquito, cayó sobre su rostro y orando decía: Padre mío, si es posible, pasa de mí este cáliz, mas no se haga lo que yo quiero, sino lo que quieras tú. Luego vino a sus discípulos y los halló durmiendo, y dijo a Pedro: ¿es posible que no hayáis podido velar una hora conmigo? Velad y orad, para no caer en tentación. El espíritu sí que está pronto, pero la carne es flaca. Volvióse de nuevo y oró diciendo: Padre mío, si no puede pasar este cáliz sin que yo lo beba, hágase tu voluntad. Y vino otra vez y los halló dormidos, porque estaban sus ojos cargados de sueño, y los dejó. Y de nuevo se fue a orar por tercera vez, repitiendo las mismas palabras. Entonces volvió a sus discípulos y les dijo: dormid y descansad. He aquí llegada la hora, y el Hijo del Hombre va a ser entregado en manos de los pecadores. Levantaos, vamos de aquí. Ved que ha llegado ya el que me ha de entregar. Aún estaba él hablando cuando llegó Judas, uno de los 12, y con él una gran multitud armada con espadas y palos. Venían enviados por los príncipes de los sacerdotes y ancianos del pueblo. El traidor les había dado esta señal diciendo: aquel a quien yo besare, ese es, prendedlo. Y enseguida, acercándose a Jesús, le dijo: Dios te salve, maestro. Y lo besó. Y Jesús le dijo: amigo, ¿a qué has venido? Al mismo tiempo llegaron los demás y echaron mano a Jesús y lo prendieron. Y uno de los que estaban con Jesús, extendiendo su mano y desenvainando la espada, hirió a un criado del pontífice, cortándole una oreja. Entonces le dijo Jesús: mete tu espada en la vaina, porque todos los que se sirvieren de espada, a filo de espada morirán. ¿Por ventura piensas tú que no puedo rogar a mi Padre y me daría ahora mismo más de 12 legiones de ángeles? Pues, ¿cómo se cumplirían las Escrituras según las cuales conviene que así suceda? Entonces dijo Jesús a las turbas: como a un ladrón habéis salido con espadas y palos a prenderme. A diario estaba sentado en el templo con vosotros enseñando, y nunca me prendisteis. Mas todo esto ha sucedido para que se cumpliesen las escrituras de los profetas. Entonces lo abandonaron todos sus discípulos y huyeron. Mas los que prendieron a Jesús lo llevaron a casa de Caifás, el sumo pontífice, donde estaban reunidos los escribas y los ancianos. Pedro lo seguía de lejos hasta el palacio del sumo pontífice,
y habiendo entrado dentro, estaba sentado con los criados para ver en qué paraba todo aquello. Mas los príncipes de los sacerdotes y todo el concilio buscaban algún falso testimonio contra Jesús para condenarlo a muerte, y no lo hallaron, aunque se habían presentado muchos falsos testigos. Por último, llegaron 2 falsos testigos y dijeron: este dijo, puedo destruir el templo de Dios y reedificarlo en 3 días. Y levantándose el sumo pontífice le dijo: ¿no respondes nada a lo que estos deponen contra ti? Pero Jesús callaba. Entonces el sumo pontífice le dijo: te conjuro de parte de Dios vivo, que nos digas si tú eres el Cristo, el Hijo de Dios. Jesús respondió: tú lo has dicho. Y aún os digo, que veréis después al Hijo del Hombre sentado a la diestra de la majestad de Dios, venir sobre las nubes del cielo. Entonces el sumo pontífice rasgó sus vestiduras diciendo: ha blasfemado. ¿Qué necesidad tenemos ya de testigos? He aquí, ahora acabáis de oír una blasfemia. ¿Qué os parece? Y ellos respondieron diciendo: reo es de muerte. Entonces lo escupieron en la cara y lo maltrataron a puñetazos, y otros le dieron bofetadas diciendo: Cristo, adivina, ¿quién es el que te ha herido? Pedro, entre tanto, estaba sentado fuera en el atrio, y llegó a él una criada diciendo: tú también estabas con Jesús el Galileo. Mas él lo negó en presencia de todos, diciendo: no sé qué dices. Y saliéndose al pórtico, lo vio otra criada, y dijo a los que allí estaban: este también andaba con Jesús el Nazareno. Y otra vez negó, afirmándolo con juramento y diciendo: no conozco a tal hombre. Poco después se acercaron los circunstantes y dijeron a Pedro: seguramente eres tú también de ellos, porque tu mismo acento te traiciona. Entonces comenzó Pedro a maldecir y a jurar que no conocía a semejante hombre. Y al momento cantó el gallo. Y se acordó Pedro de la palabra que le había dicho Jesús: antes de cantar el gallo, me negarás 3 veces. Y saliendo afuera, lloró amargamente. Llegada la mañana, todos los príncipes de los sacerdotes y los ancianos del pueblo celebraron consejo contra Jesús para entregarlo a la muerte. Y lo condujeron atado y lo entregaron al presidente Poncio Pilato. Entonces Judas, el que lo había entregado, viendo a Jesús condenado, arrepentido de lo hecho, restituyó las 30 monedas de plata a los príncipes de los sacerdotes y a los ancianos, diciendo: he pecado vendiendo la sangre inocente. Mas ellos le dijeron: ¿qué nos importa a nosotros? Allá tú. Mas él, arrojando las monedas en el templo, se fue y se colgó con un lazo. Y los príncipes de los sacerdotes, recogiendo las monedas, dijeron: no es lícito ponerlas en el tesoro del templo, porque son precio de sangre. Reunido el consejo para tratar el asunto, compraron con ellas el campo de un alfarero para sepultura de los extranjeros, por lo cual fue llamado aquel campo Acéldama, esto es,
campo de sangre, y así se llama aún hoy día. Entonces se cumplió lo del profeta Jeremías. Han recibido 30 monedas de plata, precio del puesto en venta, según que fue evaluado por los hijos de Israel, y las emplearon en la compra del campo de un alfarero, como me lo ordenó el Señor. Fue pues Jesús presentado ante el presidente y lo interpeló diciendo: ¿Eres tú el rey de los judíos? Le respondió Jesús: tú lo dices. Y por más que lo acusaban los príncipes de los sacerdotes y los ancianos, nada respondió. Entonces le dice Pilatos: ¿no oyes de cuántas cosas te acusan? Mas no le respondió Jesús palabra alguna, maravillándose mucho el gobernador. Por Pascua acostumbraba el presidente conceder la libertad a un preso a elección del pueblo, teniendo a la sazón en la cárcel uno muy famoso que se llamaba Barrabás. Preguntó Pilatos a los que se habían juntado allí: ¿a quién queréis que os suelte? ¿A Barrabás o a Jesús, que es llamado el Cristo? Porque sabía que por envidia lo habían entregado. Y estando él sentado en su tribunal, le envió a decir su mujer: no te mezcles en las cosas de ese justo, porque muchas congojas he padecido hoy en sueños por su causa. Entre tanto, los príncipes de los sacerdotes y los ancianos indujeron al pueblo a que pidiese la libertad de Barrabás y la muerte de Jesús. Así que el presidente, respondiéndoles, les dice: ¿a cuál de los dos queréis que os suelte? Y dijeron ellos: a Barrabás. Pilatos les replicó: pues ¿qué he de hacer de Jesús, llamado el Cristo? Dicen todos: sea crucificado. El presidente les replica: ¿pero qué mal ha hecho? Y ellos más y más gritaban diciendo: sea crucificado. Viendo Pilatos que nada adelantaba, sino que crecía más el tumulto, mandó traer agua y se lavó las manos a la vista de todo el pueblo, diciendo: inocente soy de la sangre de este justo, allá vosotros. Y respondiendo todo el pueblo dijo: caiga su sangre sobre nosotros y sobre nuestros hijos. Entonces les soltó a Barrabás, y después de haber hecho azotar a Jesús, se los entregó para que fuese crucificado. Enseguida los soldados del presidente, tomando a Jesús y colocándolo en el pórtico del pretorio, reunieron delante de él toda la cohorte y, desnudándolo, lo cubrieron con un manto de púrpura y, tejiendo una corona de espinas, se la pusieron sobre la cabeza y una caña en su mano derecha. Y doblando ante él la rodilla, lo escarnecían diciendo: Dios te salve, Rey de los judíos. Y escupiéndolo, tomaban la caña y le herían la cabeza. Y después de escarnecerlo, lo despojaron del manto y le pusieron otra vez sus vestidos y lo llevaron a crucificar. Y al salir de la ciudad, hallaron un hombre de Cirene llamado Simón, al cual obligaron a cargar con la cruz de Jesús.
Llegados al lugar llamado Gólgota, esto es, lugar del Calvario, le dieron a beber vino mezclado con hiel, mas él, habiéndolo probado, no quiso beberlo. Después que lo hubieron crucificado, repartieron entre sí sus vestiduras, echando suertes, para que se cumpliese lo del profeta que dice: se repartieron mis vestiduras, y sobre mi túnica echaron suertes. Y sentándose junto a él, lo aguardaban. Y pusieron sobre su cabeza la causa de su condenación así escrita: este es Jesús, el Rey de los judíos. Al mismo tiempo, fueron crucificados con él dos ladrones, uno a diestra y otro a la siniestra. Y los que pasaban por allí blasfemaban de él, meneando la cabeza y diciendo: va, tú que destruyes el templo de Dios y lo reedificas en 3 días, sálvate a ti mismo. Si eres hijo de Dios, desciende de la cruz. Asimismo, insultándolo también los príncipes de los sacerdotes con los escribas y ancianos decían: a otros ha salvado y no puede salvarse a sí mismo. Si es el Rey de Israel, descienda ahora de la cruz y creeremos en él. Confió en Dios, líbrelo ahora si es que lo ama, pues dijo: yo soy hijo de Dios. Y los ladrones que estaban crucificados con él, esto mismo le echaban en cara. Desde el mediodía quedó cubierta de tinieblas toda la tierra hasta la hora de nona. Y cerca de la hora de nona clamó Jesús con una gran voz diciendo: Eli, Eli, lama sabactani. Esto es: Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Algunos de los circunstantes, oyéndolo, decían: a Elías llama a este. Y luego, corriendo uno de ellos, tomó una esponja, la empapó en vinagre y puesta en la punta de una caña se lo dio a chupar. Los otros decían: dejad, veamos si viene Elías a liberarlo. Entonces Jesús, clamando de nuevo con una voz muy grande, entregó su espíritu. Entonces el velo del templo se rasgó en 2 partes, de arriba hacia abajo, y tembló la tierra, y se partieron las piedras, y se abrieron los sepulcros, y los cuerpos de muchos santos que habían muerto resucitaron. Y saliendo de los sepulcros, después de la resurrección de Jesús, vinieron a la santa ciudad, apareciéndose a muchos. Entre tanto, el centurión y los que con él estaban guardando a Jesús, visto el terremoto y las cosas que sucedían, se llenaron de gran temor y decían: verdaderamente este hombre era el Hijo de Dios. Y estaban allí a lo lejos muchas mujeres que habían seguido a Jesús desde Galilea para cuidarlo, de las cuales eran María Magdalena y María, madre de Santiago, y la madre de José, y la madre de los hijos del Zebedeo. Siendo ya tarde, vino cierto hombre rico de Arimatea, llamado José,
el cual era también discípulo de Jesús. Este se presentó a Pilatos y le pidió el cuerpo de Jesús. Pilatos entonces mandó que se le entregase el cuerpo, y tomando Jesús el cuerpo, lo envolvió en una sábana limpia y lo puso en un sepulcro suyo nuevo que había cavado en roca. Y arrimando una gran piedra a la entrada del sepulcro, se fue. Credo in unum et Deum, Patrem